La misma casa con pared de piedra fue construida en 1944 y habrá terminado en 1946, antes de la guerra civil de Concepción, antes de la guerra, digamos, de la revolución que llamamos nosotros del 47. ¿En serio, Juan? Esto tiene una historia. Yo aquí ya presencié escenas de 1947, al término de la revolución del 47. Acá se desarrollaba cosas que yo había presenciado. Yo en el 47 tenía 9 años. Entonces, muchas cosas, anécdotas que quedaron en mi mente, acá se produjeron, acá se dieron. En ese tiempo, por ejemplo, en Guasucorá, todos los colorados, no todos, varios de los colorados más reconocidos, digamos, tenían un fusil. Tenía un fusil, porque acá terminó la guerra del 47, la guerra civil. Entonces, todos los armamentos que habían traído los revolucionarios, llamados revolucionarios, los contragobiernos, vinieron y tiraron por allá y se corrieron y pasaron el río, etc. Entonces, mucha gente, como mi hermano, tenía dos fusiles bolivianos, eso que se llama mosquetón, yo no sé cómo se llama, esos fusiles cortos, con cerrojo, con 5 tiros. Entonces, el fusil chileno parece ser que en la guerra de Bolivia, en la guerra con Bolivia, eran los largos, eran unos fusiles mucho peores. Los otros creo que eran norteamericanos o no sé qué, alemán o europeo, ¿verdad? Los mosquetones. Entonces la gente tenía su fusil. Y al término de la guerra del 47, los revolucionarios, llamados revolucionarios, los contra el gobierno, traían sus novillos. Por allí se encontraban novillos sueltos, no sabemos de quién eran. Y acá vivía el señor Torres, Leoncio Torres, comisario de compañía, oficial de compañía le llamaba. Era un señor muy bueno, muy bueno, pero él era el oficial de compañía, colorado. Entonces acá se tenía por el tambo, se tenía por allí los novillos rebelderé. Rebelderé quiere decir que los que trajeron los rebeldes. Y entonces, una vez, por ejemplo, el señor Arias, Mandií era su apodo, Ernesto Arias, excombatiente de la guerra con Bolivia, era un sargento primero, tirador, francotirador. No se podía echar con lazo el novillo bravo, y él acá se arrodilló y la primera vez yo vi, por allá yo estaba, y vi que el animal caía y después escuché el tiro. En fin, hay anécdotas enormes, excelentes, maravillosas, que aquí yo, teniendo 9 años, 8 años, 10 años, ay serio, pues me la echaron en Vallaguawi. Era más bruto,
Entonces cocinaba y el ajo yo ponía así en el suelo y ¡pum! Y saltaba el ajo y se quedaba la cáscara. Ahora ya no hago, soy más fifi, ahora ya soy moderno. Entonces ya tengo un mazo para golpear y entonces producir el ajo quebrado, así, ¿cómo se llama eso? Llamo yayocá. Y dice que el ajo hay que hacer de esa forma y después dejar por lo menos unos minutos para que se produzca algo, una mezcla de su componente, y entonces tiene una cosa que si no se deja de esa forma no se produce, no recuerdo el nombre. Entonces tengo mi fósforo por allí. Mi fósforo puse allí en donde alumbra el sol. Yo antes decía que tenía que superar mi propia marca. Cuando andaba por cerca de la casa de Giovanna en Asunción, entre el 2008 y el 2012, me preguntaban qué es lo que yo comía y yo le decía arroz. Y bueno, este ya tiene un poquitito de aceite. Yo pensaba hacer un arroz con carne molida, pero como ahora ya es tarde, vamos a hacer arroz nomás. Chiquitito nomás, para un 3/4 de plato. Con este voy a comer. Ustedes que son cocineras saben perfectamente que hay que hacer un poco eso para que el arroz no se pegue uno por otro. Poquísima sal. Acá falta un tomate, que siempre tuve tomate congelado, pero ahora no tengo. Entonces, ahora mi sobrino va a producir seguramente esta semana, va a comenzar a madurar el tomate. Un tomate que no tiene veneno. Entonces yo voy a comprar seguramente 5-8 kilos y voy a congelar. Entonces cada vez que cocino 1 o 2 tomates, voy a tener 6 meses. Hasta ahora estoy comiendo mango, todas las veces, porque en diciembre cortamos mango y tengo en el freezer. Y es una ricura. Se congela y cuando se descongela es como un mango recién arrancado. Así es. Y bueno, ya le vamos a poner esto y va a ser una comida extra rápida. Y tal vez de tarde ya voy a comer, tengo algo asado allá en el horno. Esto es lo que nosotros usamos cuando vamos a cocinar en serio. Este es un horno que acá tiene su lugar para hacer el fuego, y entonces acá se pone la leña y pum, y calienta todo. Entonces acá hacemos sopa, chipa, todo lo que quiera. Y esto es algo que ya ayer tuve. Es una tripa que todavía no vino Cristina porque le gusta. Se puede calentar de nuevo, pero yo ya no quiero 2 días de seguido.
Entonces, esto es el arroz. El arroz súper rápido, que yo ya le voy a poner el queso. Ya le voy a poner ahora mismo. Entonces, queso pajú. Ese tiene que ser un poco más sazonado. Debería ser, pero ahora ya no hay tiempo. Entonces, así nomás. Que la gente no crea que yo solamente como arroz, entonces como anday. Este es anday, dulce de anday. Se puede poner un poco de miel de caña, o lo que sea, o así nomás. Bueno, yo cuido relativamente mi alimentación, pero falta cuidar más. Esa es mi autocrítica. Vamos por afuera. Vamos. Y en 10 minutos eso ya va a estar. Eso ya voy a guardar. Esa es mi modernidad. En vez de hacer con los pies. Tiene que ser. Así. Voy a poner en mínimo y luego. Ahí está. Bueno, y yo no vivo solo. Acá está mi hijo con su esposa que me ayudan, y Dani suele venir acá las veces que viene con su compañera de lucha, Celeste Escobar. ¿Vamos? Ah. Y ese es mi cocho atrevido, no aprende nunca. Educación a distancia, no aprende tampoco. Tu malcriado. Él es mimado. Yo le pego y igual nomás él se mima. Este pozo ni papá, este es el pozo de papi, tiene miedo de vos. Demasiado fea es con la cosa. Anga. ¿Verdad? Mira. Tiene miedo. Sí. Baracayapitá. Ese es el símbolo del diablo. Baracayapitá.